One is from Ecuador, Dr. Diego Egas, and one is from Brazil, Dr. Carlos Duarte. And Drs. Egas and Duarte will share with us some important considerations when implanting cardiac pacing systems. So we'll start with Dr. Egas. Diego, muchas gracias por estar aquí conosco hoy. Muchísimas gracias la invitación. Mi nombre es Diego Egas. Les voy a exponer un caso del día a día y voy a estar un poco en desacuerdo con el doctor Marcial en que no tenemos que inventar la técnica porque a veces en electrofisiología nos toca y voy a en eso indagar un poco con lo que nos pasó a nosotros entre uno de los implantes que teníamos de los primeros que hicimos, creo que el quinto o sexto del Ecuador. Afortunadamente no tengo nada que declarar de disclosures para esta charla y les voy a presentar un caso de una paciente ecuatoriana de 78 años, mujer. Voy a regresar a parte de su historial, pero primero vamos a ver qué es lo que ella tenía. Ella tenía una hipertensión resistente al tratamiento, ella tenía una diabetes mellitus 2, todo esto va de la par con una enfermedad renal estadio 5 dialítica e infecciones recurrentes. Ya por ahí va creando un perfil de lo que nos mencionó el doctor Leal. Geriátricamente hablando, la paciente era muy funcional y muy cognitivamente buena en intelecto. La paciente hemodializaba desde el 2016 3 veces por semana y tenía ya una fístula brachiocefálica, una fístula arteriovenosa en miembro superior izquierdo. ¿Qué es importante decir? Esta paciente fue referida a nosotros por síncope. Allí fue referida por el grupo de nefrólogos que ya visualizaron ese síncope y como lo vieron características de riesgo como hipotensión arterial 80-40 y frecuencia cardíaca de 30, ellos ya asumieron que era un síncope cardiogénico, bien calcularon un EXIS score y que les daba objetivamente para eso. La placa de rayos X comparando el 2016 con la actual ya tenía un derrame pleural derecho, una cardiomegalia tremendamente marcada, y este es el electrocardiograma que tenía la paciente, encaja perfectamente con lo que nos decía el doctor Leal, y básicamente pues tenemos, allí nos mandaron como duda si era un ritmo yuncional versus una fibrilación auricular con alto grado de bloqueo, no veían actividad auricular organizada, pero básicamente esta paciente estaba con una clínica de bajo gasto con una bradicardia que intentaron, y ahí es lo importante decir, intentaron revertir por métodos clínicos y no hubo posibilidad. En este momento, con este cuadro, decidimos implantar un marcapaso provisorio con una lead de fijación activa, un pacer box, un electrodo de fijación activa, y pues nos dio un poco de gasto para tomar decisiones correctas ante la emergencia. Allí hicimos un ecocardiograma y teníamos función sistólica preservada y signos indirectos de disfunción diastólica, un atrio muy grande, un ventrículo hipertrófico, recordemos que era una paciente hipertensa ya de larga data. Información adicional, pues no podemos atribuirlos esta bradicardia o esta descompensación a electrolitos, claro, porque era un paciente dialítica, pero afortunadamente había hecho diálisis reciente y no estaba descompensada ni de uremia ni de la parte hidroelectrolítica. Tenía troponina elevada, sí, pero en un renal crónico que no me hace curva, no me lesiona, pues se descartó parte isquémica y esto nos llamaba mucho la atención. La paciente ya no tenía cómo dializarse más porque aparentemente, y atribuimos al bajo gasto, se trombosó la fístula y la paciente ya tenía dificultad de acceso previo. Eso llevó a que necesariamente se proyecte a que el paciente tenía que tener un nuevo acceso venoso y los nefrólogos decidieron implantar un nuevo catéter de diálisis, un Shiley. Aquí, accesos venosos nos creó otro problema. Antes de ir a que hicieron ellos, pues decidimos tomar una decisión en conjunto con un heart team que nos diga qué es lo que va a pasar con el paciente. 2 nefrólogos, 3 cardiólogos clínicos, 2 electrofisiólogos, decidimos que necesita un marcapaso definitivo, no hay causa reversible y coincidentalmente, poco antes, las guías 2021 de la Sociedad Europea nos decía que la mejor opción por primera vez se contemplaba con una clase 2A a Micra o a un leadless como una opción la mejor para el paciente. Y eso hicimos, esa fue la decisión. Ahora, ¿qué teníamos con la paciente? Pues accesos venosos ya no tenemos, una fístula,
Y los accesos venosos de cuello, los yugulares y los subclavios estaban difíciles y no lograron los nefrólogos al ponerle el catéter provisorio. ¿Qué hicieron ellos? Pues algo terrible para nosotros, y aquí el doctor Marcial se va a empezar a dar vueltas porque aquí las cosas ya me cambiaron un poco. Me accedieron a que es nuestro acceso de rutina, entonces por más eco que yo le haga va a ser difícil también el abordaje de un micra, solo para complicarnos las cosas a los electrofisiólogos. Y aquí están los reales problemas: causa irreversible de bradicardia, dialítico, con infecciones previas, síncope, tengo que resolverle la vida con respecto a bradicardia y el paciente necesita dializarse. O sea, estamos en un tremendo problema y encima accesos venosos difíciles. Y aquí les voy a preguntar a ustedes porque créanme que para nosotros sí fue difícil, sí fue difícil. Les abro al auditorio y por favor también a los speakers que me digan qué harían ustedes, porque aquí en medicina no hay una sola decisión y yo quiero que me ayuden porque fue difícil. Y hacernos un pie para atrás. Bueno, ¿qué opciones tenemos? ¿Cuál es la mejor opción para el acceso de micra? ¿Nos vamos a hacer una toracotomía o un proceso híbrido con los cirujanos? ¿Accedo subclavio? Se puede, no es rutina, eso sí es inventar. O vamos con una guía por dentro del catéter de hemodiálisis, sacamos el catéter e ingresamos por ahí sobre riesgo de infección, o nos vamos con acceso femoral izquierdo. Pues estábamos frente a eso y ya veremos qué deciden ustedes. No sé si tenemos las respuestas por allí de una vez. Si no, las vemos al final. Perfecto, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues accedimos, el solo hecho de acceso izquierdo ya tiene un poco de problema, porque si se fijan anatómicamente hay una angulación natural allí y el micra introducer no es del todo amigable, pues es bastante rígido, entonces ya nos da un poco de recelo. Sin embargo, pasando una buena guía hacia arriba, no sería en principio un problema. Ahora el problema con nuestra paciente fue esto. Fíjense que cuando pasamos la guía, había una tortuosidad sinusoidal al acceder de la cava inferior hacia la aurícula derecha. Esto ya nos dificultó, y de hecho, el solo subir la guía ya era bastante complejo, no se diga ingresar con un micra introducer bastante rígido, con angulación del lado izquierdo hacia justamente esta tortuosidad. ¿Y ahí qué hicimos? Una anomalía anatómica nos puede cambiar, paramos el procedimiento y le mandamos a marcapaso epicárdico, usamos una guía extra stiff y forzamos con el mismo introductor dilatador del micra, o vamos con una guía extra stiff y luego jalamos el dilatador, dejamos el introductor y luego intentamos con el micra introducer, con el micra delivery system. Efectivamente eso fue lo que hicimos. Al ir con el micra introductor dilatador, tal vez esa punta que nos ayuda al acceso en el sitio de punción, tal vez no sea muy amigable arriba. Lo que hicimos es retirar el dilatador, pasar la guía, luego esto es lo que pensábamos nosotros. Fíjense, si nosotros íbamos con todo el dilatador dentro del introductor, podría suceder esto. Es una reproducción que hicimos el día de ayer, solo para ser un poco más académicos. No queremos que eso pase con nuestra cava. Y de hecho, fácilmente, sin hacer mucha presión, podría suceder si es que vamos tan angulados. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Tal vez sacar el dilatador, jalar un poco el introductor y pasar el micra delivery system a forma de apoyo para pasar esa sinusoidal cava que teníamos. Y efectivamente ahí tenemos dos beneficios, que el micra delivery system tiene una punta bastante más amigable, la cual es bastante más lábil y no va a representar un forcejeo contra la cava, porque está diseñado para eso y tiene efectivamente una curva natural que nos ayudaría. Y eso fue nuestro pensamiento, fue nuestro razonamiento, porque también teníamos el plus de poder utilizar la deflexión a nivel de esa parte sinusoidal. ¿Qué es lo que hicimos? Fíjense, depende también de qué tan cerca está el introductor versus la pared de la cava, porque si es que vamos muy cerca no vamos a poder usar esa curva natural. En cambio, si vamos un poco más lejos, retirando el introductor, podemos entrar con el micra delivery system y hacer esto, ser muy gentiles frente a la pared de la cava y subir desplazándonos por ello, utilizando la curva natural y en parte la deflexión. Eso hicimos, logramos implantar en septo, fue tranquilo, logramos buenos umbrales, buena sensibilidad, buenas impedancias y esto fue el resultado final. Un resultado en el cual
se logró un buen gasto en la paciente, se logró umbrales ideales y se logró lo que estamos trabajando bastante, sincronía eléctrica visto por Syncromax, un índice de Syncromax de 0,12 que para nosotros es algo bastante bueno, y en el seguimiento pues estamos viendo dónde es el mejor sitio para implantar basados en esta técnica, y justamente la paciente ha tenido una buena evolución. Como conclusión y en honor al tiempo, yo solo voy a decir que es la mejor opción un leadless para pacientes en hemodiálisis con infecciones previas. El acceso femoral izquierdo necesariamente ya es un reto para todos, pero se puede superar. Y lo que yo voy a sacar de esto es, de acuerdo con el doctor Marcial, no inventen técnicas, pero frente a un paciente en campo, abierto, con bajo gasto que necesita, a veces tenemos que conocer muy bien el material y saber usar que la curva natural, que esto, que el otro, y utilizarlo en beneficio de nuestro paciente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Diego. That's a fantastic presentation. I really liked your analogies that you used with, the glove, and because the knowledge and the understanding of how rigid or flexible each component is critical. You're absolutely on point. The one thing that we should all be very aware of is that the delivery system requires to be handled with care. And the way you walked us through your presentation was just fantastic. So I really appreciate it. I have a comment or two to make, but before that, I'd like to ask Dr. Marcial if he wants to bring any questions from the box or from himself. Excelente presentación, doctor Egas, excelente, y tienes toda la razón. Mientras vayan embarcando en esta aventura, de vez en cuando se va a tener que inventar algo nuevo, de vez en cuando, para salirse uno de aprietos y poder darle el mejor cuidado al paciente. Definitivamente va a ser algo raro, pero el acceso por la ingle izquierda va a ser una medida necesaria para algunos de nosotros en ciertos momentos. En cuanto a las preguntas, no totalmente relacionadas a la presentación de Egas, pero ya en el chat box nos han hecho preguntas sobre la hemostasis que se puede realizar. Hemos hablado de la figura 8, hemos hablado del ProGlide, que hay gente que lo usa, que tiene que usar 2 ProGlide o compresión manual. El doctor Egas, ¿cuál es su modalidad favorita para la hemostasis al final del procedimiento? Bueno, nosotros hemos utilizado Perclose, eso encarece bastante aquí en el Ecuador el procedimiento. Generalmente hemos usado 1 o 2, pero en un procedimiento nos tocó usar 3. Realmente ahí nos dimos cuenta qué nos estaba aportando y qué no. Pero ahora de rutina utilizamos el punto en 8. Lo que hemos hecho es punto en 8, una compresión de 5 a 10 minutos y listo. Tasa de sangrado muy baja, muy baja, y es bastante seguro, y un hilo de sutura es bastante más económico. Entonces esa es nuestra rutina y creo que nos hemos acoplado a eso. Muy bueno, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros utilizamos un Prolin, es monofilamentoso, es el más que nos gusta, no es tan vivo en cuanto a quemar la piel y los pacientes están muy cómodos. Hay veces que los quitamos a las 4 o 6 horas, hay veces que al próximo día por la mañana pasamos y se lo quitamos entonces. Así que, gracias, doctor Egas. Miguel. Yeah, muchas gracias again, Diego. I agree. Regarding hemostasis, I echo the words that Dr. Marcial and Dr. Egas said. So basically, in the United States, in terms of the last time we surveyed preferences for hemostasis, the favorite method was the figure of 8 stitch, followed by just direct manual compression. And there is a number of centers who do use the 2 pre-close. Basically, it's a per-close and a per-close opposite each other, which we call the pre-close, which is obviously an off-label use of that a hemostasis tool, but that is also something that many centers have been trying to utilize. And as Dr. Egas said, it does raise the cost of the procedure significantly. So that's something that has to be taken in consideration as well. When we do the figure of 8, we use a monofilamentous suture such as Prolene, as Dr. Marcial mentioned too. So without further ado, we'll proceed. We're actually doing really well on time. I know we started a little late with the Zoom link issue, but it's been resolved. And I really appreciate everybody's participation. Dr. Marcial and I will try our best to filter the questions that are coming through, and we'll try to bring them as time allows. We also offer everybody who's participating in the summit today the opportunity to reach out to us with questions after the fact. So please reach out to your local Medtronic representative. And all of us here that are speaking with you this morning have our emails available. And mucho a todo y estoy dispuesto a tratar de responder lo que quieran preguntar. Muchas gracias.
Excelente presentación, doctor Marrero. El énfasis en el paciente difícil, corazones pequeños, definitivamente es lo que nos ha hecho que la implantación sea algo más difícil en algunos pacientes, y estoy de acuerdo. Hay veces que en el corazón pequeño no se puede formar el cuello de cisne porque toda la presión se acumula al atrio derecho y lo que se forma es como un codo en el atrio derecho y sigue subiendo y subiendo y subiendo, y entonces pues hay veces que uno tiene que tomar una decisión de desplegar o buscar algún otro tipo de posicionamiento. Y lo opuesto pasa a veces en cuanto a los atrios derechos muy grandes. Y grande, claro. Si uno está en la vista anterior obliqua izquierda, a veces es difícil. Uno pudiera pensar que estás en el ventrículo derecho cuando realmente estás en el atrio derecho todavía, así que es importante siempre recalcar, no importa en qué vista cruces, pero nunca presionar hasta que no confirmes con el uso de contraste el posicionamiento septal. Bueno, Miguel. Oh, gracias, doctor Marrero. Esa fue una excelente demostración de recursos de fluoroscopía, que es una cosa que a veces tenemos la tendencia de manejar de manera rápida, requiere precisión. Por tanto, agradezco bastante la énfasis que manifestaste, la importancia de tener completo control de las proyecciones fluoroscópicas. Doctor Marrero, ¿estás a utilizar ecocardiografía antes de implantes para predecir las características de las relaciones de las ondas E y A? ¿O como que apenas verificas después del implante? En este caso, los implantes que hemos realizado de micra B lo hemos hecho previamente. ¿Y esta es tu rutina procedural? En los casos lo hemos usado como rutina, pero yo creo que en el futuro una relación EA mayor de 1,5 quizás no sea excluyente, porque si ustedes se fijan, que no siga o que subdetecte, siempre que haya ritmo sinusal y no sea una aurícula tan grande y haya cierta señal, siempre que haya ritmo sinusal, tenemos la posibilidad de que el paciente detecte 7 y 2 no, o 7 y 3 no, y se imagine bien 2 y una se le pierde. Entonces, suponiendo que un marcapaso micra B detecte el 60% de la aurícula, uno dice, eso es un desastre desde el punto de vista estadístico. Pero si detecta bien 6, se imagina bien 2 y se equivoca en 2, nos quedamos un 80%. O sea que yo creo que más adelante estas cosas van a ir saliendo, porque realmente para mí es una herramienta fantástica el tema la suavización de frecuencia. I absolutely agree with you. I think for cardiac resynchronization therapy, for CRT, it's the other way around. The numbers we get sometimes are overinflated because there is no true capture. So when you see a patient has a CRT percentage of 96, 97%, sometimes it may be 88 or 90. Okay. For this technology, it's the opposite, as you said. For this technology, the AV synchronization number we get is probably an underestimate because the rate smoothing algorithm that we learned through Ismael and other speakers today accounts for that, allows the patient to have a clinical perception of better AV synchrony. I think Dr. Egas has a comment. Sí, muchas gracias. Yo solo quería acotar esto que varias veces han mencionado, el cuello de garza como algo importantísimo en el momento que vamos a liberar el dispositivo, pero nada deseable cuando estamos atravesando, por ejemplo, la válvula tricúspide. Como sé que en el auditorio hay mucha gente que está queriendo empezar los implantes o que algunos están teniendo poca experiencia, yo solo quería decirles la mecánica de lo que eso significa. Es como tener el sistema contra la pared, y cuando queremos hacer un cuello de garza, lo que queremos, lo que decía allí, es hacer una presión suficiente para que el apoyo hacia la pared sea tan suficiente para que nosotros nos aseguremos que cuando salgan los tines, cuando se liberen los tines, efectivamente está lo suficientemente apoyado para que se enganchen bien. Y eso es sumamente importante en el momento de la liberación, no así cuando estamos nosotros desplazándonos, porque ante la tricúspide o ante una pared delgada, antes de confirmar lo que decían allí, antes de inyectar el contraste y saber que esto ya se acepta una región más sólida, puedo perforar, entonces puedo dañar el corazón. Yo diría que esto del cuello de garza, el cuello del gooseneck que tanto mencionamos, es fundamental siempre manejarlo como un buen concepto de un demostrativo de presión contra una pared. Entonces, solo a manera de acotación. Y en las charlas previas, justamente habíamos mencionado un poco de esto de la sincronía con Micra. Yo creo que el equipo del doctor Carlos y el equipo nuestro está intentando visualizar, porque es un sueño que tenemos,
dar el siguiente paso, ya no de la sincronía B, sino el paso de sincronía interventricular, y vale los dos métodos que se están utilizando, Syncromax y la vectorcardiografía. Doctor Carlos, nosotros admiramos mucho el trabajo que ustedes hacen de vectorcardiografía en resincronización. Somos fieles testigos de que esto nos guía a saber, pero básicamente estamos haciendo lo mismo, solo estamos con métodos distintos y es algo bienvenido. En algún momento vamos a llegar a la confluencia y quién sabe el futuro de la estimulación cardíaca artificial. Well, I would like to thank our speakers. This was a tremendous, tremendous sharing of experiences here. I mean, we're going from Brazil to Ecuador, from Chile to Puerto Rico, and back and forth. And this is an amazing opportunity that we have, even though we all like to be together in person in one of these lovely locations where we all live. I think this is the next best thing. And I would like to thank, on behalf of Dr. Marcial and myself, to thank Medtronic for the opportunity to get the 6 of us, plus Ismael as well, who shared his knowledge with us today, to explain a little bit about leadless cardiac pacing, this journey that began over 10 years ago in conception as a project, and now is a reality. Not just a reality in terms of single chamber pacing, but also AV synchronous pacing. And as Dr. Franke also said in his presentation, all we need to do is to wait a little bit more, and newer technologies will come. You know, the idea of having leadless atrial pacing, leadless cardiac resynchronization therapy is not as far-fetched as it was years back. So this is all in the pipeline, and we're very hopeful for the research developments and the technologies that will come to benefit our patients above anything else. So we are very close to the conclusion of our activities today, but we do have a survey. I think we have a poll that is to be shared. Is that correct?